Y como decía, estamos estudiando 2 Corintios y hoy día nos toca el capítulo 8. Y hoy día vamos a ver enseñanzas acerca del dar. Enseñanzas acerca del dar. Así es. Y lo primero que vamos a ver acerca de las enseñanzas acerca del dar, perdonando la redundancia, lo primero es las características de una iglesia generosa. Aquí en la palabra del Señor vamos a ver nosotros una iglesia muy generosa y vamos a ver nosotros sus características desde el verso 1 al 6 del capítulo 8, como ya les mencioné que vamos a ver hoy día. Capítulo 8, verso 1 al 6, dar características de una iglesia generosa. Vamos a leer el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A las iglesias de Macedonia se les había dado una gracia, dice, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por un problema muy fuerte de pobreza. Y la iglesia de Macedonia estaba viendo para llevarles ayuda económica. Y entonces, aquí vemos nosotros que la primera característica de una iglesia generosa es que una iglesia generosa es instrumento de Dios para bendecir. Una iglesia generosa es un instrumento de Dios para bendecir. Es decir, es instrumento de Dios para proveer a otro u otros que están en necesidad. Como les decía, la iglesia de Jerusalén estaba pasando problemas muy fuertes de pobreza y Macedonia estaba viendo esta ofrenda para ellos, ¿verdad? Y dice la palabra que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es la gracia de Dios? A veces escuchamos la gracia de Dios, y muchas veces la usamos para vivir como mejor nos parece y no según la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa que las muchas bendiciones que recibimos de Dios. Se manifiesta la gracia de Dios, es ese regalo de Dios, ese don de Dios inmerecido, el regalo de Dios inmerecido que nosotros recibimos y infinidad de regalos que Dios nos da. Y en esta ocasión, ¿cuál era el regalo de Dios? El regalo de Dios era la ayuda económica para Jerusalén y que lo hacía a través de esta iglesia de Macedonia. O sea que la gracia de Dios en proveer a los de Jerusalén estaba siendo a través de la iglesia de Macedonia. Entonces podemos ver que la iglesia de Macedonia, que era generosa, estaba siendo un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia de Jerusalén. Entonces, amado hermano, hermana, amigos, amigas, cualquiera de nosotros puede ser un canal un instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿A ti no te gustaría ser un instrumento de Dios para bendecir a otros? Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo las características de una iglesia generosa, pero pon tu nombre ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por las personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, pregúntate, ¿soy generoso? ¿Soy generosa? Amigo, ¿eres generoso? ¿Eres generosa? Todos podemos ser instrumentos de Dios para ayudar a otros, para bendecir a otros, para que la gracia de Dios proveyendo a otros se manifieste a través de nosotros. La segunda característica, una iglesia generosa es una iglesia feliz y generosa en abundancia.
Oye, pero ya no está diciendo que es generosa. Sí, pero no cualquier generosidad, sino en abundancia. Vamos a leer el verso 2. Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que vemos acá dos cosas, que ellos tenían gozo a pesar de las tribulaciones que pasaba la iglesia de Macedonia, a pesar de la situación difícil que pasaba la iglesia de Macedonia, no se olvidaban de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque eran generosos. Y una iglesia generosa, como dice acá, tiene gozo, tiene alegría y da en abundancia, porque de las riquezas de sus generosidades. No habla de cualquier generosidad. Es una generosidad abundante. Y qué tremendo. ¿Quién no tiene problemas hoy? Hoy, más que nunca, en todo el mundo. ¿Verdad? Incertidumbre en la salud, incertidumbre en lo económico, en todo. ¿Quién no tiene problemas? Problemas en la familia, han aumentado las separaciones, los divorcios han aumentado. Los problemas han aumentado. Sin embargo, eso no debe ser motivo para que nosotros dejemos de ser generosos. Esta iglesia era generosa y a pesar de la tribulación, del dolor que estaban pasando por sus problemas, ellos seguían siendo generosos. Y por eso eran felices, porque el que da es feliz. Y eran generosos en abundancia. Hay esa característica en nuestra vida. Sería bueno, y perdónenme que no empecé orando, pero le pido al Señor en esta hora, junto con todos nosotros, que nos esté hablando en su palabra. Que nos hable, que nos redarguya, que nos corrija, que nos enseñe, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las riquezas de tu palabra en nuestras vidas y podamos ser esos instrumentos tuyos, Señor amado. Que podamos ser una iglesia generosa en el nombre de Jesús. Y entonces somos instrumentos de Dios para bendecir. Somos felices y abundantemente generosos. La tercera característica. Una iglesia generosa da con agrado y más allá de sus fuerzas. Vamos al verso 3. Y dice así. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con agrado, espontáneamente, por voluntad propia. A ellos mismos les nacía ser generosos, el dar, el ayudar, les nacía. Así es una iglesia generosa, así es un cristiano generoso. Es espontáneo en dar. Ni bien sabe de alguien, ya está pensando en dar, en cómo hago para ayudar. Y aún más allá de sus posibilidades, más allá de sus fuerzas, dice, más allá de sus fuerzas, ¿no? La cuarta característica, una iglesia generosa sabe que dar es un privilegio y un servicio. Un privilegio y un servicio. Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio. La iglesia generosa sabe que es un privilegio. No hay que estar atrás de ella para decir, oye, ¿y no vas a ayudar tú allá a los hermanos, a tal persona? ¿No le vas a ayudar? ¿Cómo eres tú? Hay que estarte arreando para ver si vas a ayudar. Hay que estarte diciendo, hay que estar atrás tuyo. Oye, ¿y? No es algo, para una iglesia generosa, no es algo que le tengan a uno que estar a cada rato, no. Ya sabe, aquí hay una oportunidad. Aquí vamos a bendecir a estas personas que necesitan, porque es un privilegio. No es algo forzado, no es algo obligado. Y es un servicio. Dice servicio a los santos. Y la palabra del Señor dice que cuando servimos a los santos, servimos al Señor. A los santos se refiere a la iglesia, a los cristianos. ¿Y por qué no aún a los que de repente todavía no son cristianos? Todavía no han recibido a Jesús en su corazón, pero están pasando necesidad. ¿Por qué no ayudar? Una iglesia generosa sabe que dar es un servicio. Primeramente a Dios estamos sirviendo cuando damos. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y que es un privilegio para nosotros el poder dar. Deberíamos sentirnos mal si de repente los bolsillos los volteamos y están pelados. Deberíamos sentirnos mal de no poder ayudar. No de no tener la plata, sino de no poder ayudar. Y entonces de repente puedo ayudar de otra forma. De repente alguien está enfermo en casa. Algunos le traerán para la medicina, otros para la consulta, otros, pero yo no tengo nada. Te voy a cuidar un día, te voy a limpiar tu casa, no sé, te cocino tu dieta, lo que tú necesites, y estás dando. Si el bolsillo está pelado. Si la billetera, como dicen, está silbando. Pero la iglesia generosa, el cristiano generoso, sabe que es un privilegio que no puede perderse. Y que es un servicio al Señor que no debe dejar de hacer. Así que tú, si de repente, como dices, estás foja cero, mira, primeramente que yo sé que Dios te va a proveer para dar. Para ti y para dar. Pero segundo, ¿qué puedes hacer físicamente entonces? Como te decía. Acompañarle al doctor de repente a esa persona. Quinta característica de una iglesia generosa. Una iglesia generosa es una iglesia que se entrega primero al Señor. Verso 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dijeron primeramente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así es. Dice que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y una iglesia generosa es una iglesia que se da primeramente a sí misma al Señor. Tú, amado hermano, amada hermana, amigo, ¿te das al Señor primeramente? ¿Qué es eso de darme primeramente al Señor? Si ya le entregué mi vida al Señor, pues ¿sabes qué cosa es? Que Cristo gobierne en tu vida. Renunciar a mi propia manera de vivir para vivir lo que el Señor me enseña en su palabra. Porque muchas veces sucede de que recibimos a Jesús en nuestro corazón y luego aplicamos la palabra de Dios que me agrada. ¿Verdad?
Ay, pero esta me dice, a mí me gusta mucho hablar de mi vecino. ¿Cómo hago para cerrarme? Ay, creo que esta palabra es para otro. Y sigo con la chismosería. ¿Mm? Primero debemos, dice, entregarnos al Señor, es decir, rendirnos a Él, a obedecer su palabra, no lo que los deseos malos de mi alma quieren, sino lo que el Señor me enseña en su palabra. Y si el Señor me enseña en su palabra que debo perdonar, perdono. Y si el Señor me dice que debo dejar de chismear, dejo de chismear. Y si el Señor me enseña que debo dejar de mentir, dejo de mentir. Y así, seguir el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas, eso es rendirse al Señor. Eso es darse primero al Señor. Y dice que esta iglesia de Macedonia primeramente se había dado al Señor. Era una iglesia que vivía la palabra de Dios. ¿Te entregas cada día al Señor? Pensamos que una sola vez ya me entregué a Cristo, ya, suficiente. Cada día. Y no porque se vaya el Señor de nosotros, porque no. El Señor viene a nuestra vida el día que nos hemos arrepentido, hemos reconocido que somos pecadores, le hemos pedido perdón, hemos confiado que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna, y así lo he recibido como a Él instruyó al Señor. Vemos estas características al 9 y el verso 24, para los que toman nota. Versos 7 al 9 y el 24. Versos 7 al 8. Vamos a leer. Vamos a leer cómo es esto de que dar es una oportunidad de mostrar amor. Versos 7 al 8. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro, del amor vuestro. Del amor vuestro. La iglesia de Corinto, como ya hemos visto en la primera carta, ¿no? Era una iglesia que tenía muchos dones y que tenía mucho conocimiento de Dios, ¿no? Y dones, ¿no? Pero, sin embargo, Pablo acá les enseña que también tenían que abundar en este don de dar. Pero aquí no se está refiriendo al don como un don como el don que da el Espíritu Santo, ¿no? Esas capacidades que da como, por ejemplo, la enseñanza, para poder enseñar tanto a niños o grandes, el de profecía, o el don de milagros, o el de sanidades, o el de administrar, ¿no? Esas capacidades, no habla de eso. No habla, por ejemplo, del don de servicio, ¿no? Como, por ejemplo, los anfitriones, que están sirviendo a la gente, ayudándolos a acomodarse cuando estamos en nuestros locales, ¿no? No se refiere a esas capacidades que Dios da a ciertas personas. Acá está hablando del don de dar
está hablando de ese fruto que da el aspecto del fruto del Espíritu Santo. A ver, vamos a desenredar un poco esto. ¿Nos acordamos qué cosa es el fruto del Espíritu Santo? ¿Recordamos qué es el fruto del Espíritu Santo? Así, en palabras sencillas, claras y rapiditas, no es otra cosa que reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si quieres saber más, ponte a estudiar en el programa de discipulado y ahí vas a aprender más acerca de este fruto del Espíritu Santo. Pero por ahora vamos a limitarnos a esto. Y que en resumen, es el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Y vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos que el primer aspecto del fruto del Espíritu es amor. Amor. De tal manera que si nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo, uno de los aspectos de este carácter va a ser el amor. ¿Y cómo se va a manifestar? Hablando de nuestro tema de hoy, dando. Porque dar, entonces, es una manifestación del aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es amor. Tú estás manifestando en tu vida este aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es amor, dando a otros. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy en eso? ¿De qué manera estoy yo manifestando el amor? ¿De qué manera muestro el amor en mi vida? Porque dar es una oportunidad de mostrar el amor hacia los demás, de mostrar el amor de Dios para con los demás. Podemos tener muchos dones, hermanos. Podemos tener habilidades, podemos ser buenos en el habla, podemos ser buenos en muchas cosas, pero el Señor también quiere que nosotros estemos mostrando amor cuando damos, dando a otros. ¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿En el aspecto del amor? ¿Dando a los demás? Así es, hermano. Y vamos al verso 9. Miren, qué importante, qué tremendo es esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis enriquecidos. Bien. Dar es una oportunidad de mostrar verdadero amor. Y dice que Jesucristo por amor se hizo hombre. Se hizo pobre. Porque Él renunció al uso de sus atributos, renunció al estar ahí en la gloria con el Padre para venir a este mundo, a hacerse hombre como tú y como yo, a hacerse un ser humano. Imagínate. ¿Se hizo pobre o no se hizo pobre? A venir a ser semejante a nosotros acá, carne y hueso. ¿Y qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ha dado. Dar es una oportunidad de mostrar amor. Y Dios nos mostró su amor dando a su Hijo. Y dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se hizo pobre por ti y por mí. Y nosotros tenemos que aprender de ello, de ese amor del Señor. Y empezar a dar, mostrando así amor hacia los demás. Y haciendo un paréntesis, amado amigo, amada amiga, Dios se hizo pobre para darte vida eterna. Y no solamente a ti, a todos nosotros. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de mi vida, y yo sé que casi todos los que están escuchando este mensaje también en algún momento de su vida recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. A ese Jesús que se hizo hombre, se hizo pobre como un hombre, como un ser humano, siendo Dios de los cielos y la tierra. Él se hizo hombre, se hizo pobre por nosotros para darnos vida eterna, porque el camino del hombre y de la mujer es la condenación, amado amigo. Da tristeza ver cómo la gente cree que se muere y ya se fue al cielo, así como si nada. La palabra de Dios dice que nada inmundo puede entrar al cielo. Y por eso todos nosotros, porque todos, dice la Biblia, no hay uno solo que no haya pecado, todos son pecadores y todos, dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, porque esa es la paga del pecado, la condenación, dice la palabra de Dios, el infierno, dice la palabra del Señor. Ese es el camino del hombre. Hacia ahí un día yo también me conducía, pero gracias al Señor que alguien me habló del mensaje de salvación de Cristo y me dijo que yo me iba camino a la condenación y que la única manera de evitar irme a esa condenación eterna era recibiendo a Jesús que se hizo pobre por mí, a Jesús que se hizo hombre por mí para morir en una cruz y pagar así mis pecados. Él murió en la cruz. Y un día le recibí confiando que sí, efectivamente, Señor, tú has muerto por mí, yo te recibo en mi corazón. Perdóname, perdóname por todos mis pecados, perdóname porque soy pecadora y ven a mi corazón, le dije un día, como también tú le puedes decir, y él está esperando que tú le digas, que tú le recibas a este Jesús que se hizo pobre para que seas rico. ¿Rico en qué? Rico en vida eterna. Rico en vida eterna. Muchos quieren decir, rico, y los bolsillos se me van hasta romper de tanta plata. Esa no es la verdadera riqueza. El dinero es importante, es necesario en esta vida, pero el dinero no te va a abrir la puerta del cielo. El único que nos abre la puerta del cielo es Jesús, que se hizo pobre por nosotros. Y tú puedes recibir a Jesús hoy día en tu corazón y ser enriquecido. Y hermano, hermana, somos enriquecidos como acá dice la palabra, que Él se hizo pobre para enriquecernos con vida eterna, con perdón de pecado, con paz y con todas las bendiciones celestiales, como dice el Señor. Su presencia en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a ser ricos? ¿Cómo no? Cuando te sientas solo, recuerda, no estás solo, porque has sido enriquecido, porque el Rey de Reyes vive en tu corazón. Vive, no estás solo, no estás sola. Y tú, amigo, decide no estar solo. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Y entonces vemos nosotros cómo dar es una oportunidad de mostrar amor. Qué felicidad. Qué precioso. Y recordando ahorita una de las características de la iglesia generosa que es feliz. Una iglesia generosa tiene gozo, es feliz, porque da.
porque va a ayudar, muestra amor. Y la Iglesia Casa Apostólica Emanuel estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos nosotros con alegría, porque estamos en nuestra campaña Chincha 2021. Vamos a ver la felicidad en los niños de recibir un regalo como muchos otros. Niños que pensaban que no iban a recibir y ahora van a recibir su regalo. Somos felices, estamos en fiesta. Pasamos a nuestro tercer punto. Entonces, no te pierdas la oportunidad de mostrar amor dando. Y nuestro tercer punto, dar retomando este servicio. Dar retomando este servicio. Versos 10 y 11. Y vamos a leer versos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Bien, cuando dejamos este servicio de dar, porque ya hemos visto que dar es un servicio, ¿verdad? Cuando dejamos este servicio por A o por B, por el motivo que haya sido, tenemos que retomarlo. Y Pablo va a decir, les conviene que les dé este consejo de seguir con este servicio de dar. Y amado hermano, por supuesto que conviene. Vamos a ver un momento, Salmo 41.1. Salmos 41.1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo los librará Jehová, los librará el Señor. Bendito sea el Señor. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. ¿Les convenía o no les convenía? Claro que sí. Claro que sí. Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Qué tremendo! A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios. ¡Wow! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿les convenía o no les convenía retomar este servicio de dar? Por supuesto que sí. Y Pablo se lo dice, les conviene. Les conviene. Entonces, si tú has dejado este servicio de dar, empieza a darlo otra vez. Empieza. Y en casi todas las iglesias se levantan ofrendas para ayuda de los hermanos que están pasando alguna necesidad económica. Y de repente, por las circunstancias que estamos pasando, se nos ha olvidado. Retomémoslo. Retomemos el servicio de dar para el que necesita. Cuarto punto. Retoma tu servicio, ya sabes, tu servicio de dar. Cuarto punto. Dar, hacerlo conforme a las posibilidades. Dar, hacerlo conforme a las posibilidades. Verso 12 al 15. Vamos a leer el verso 12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué dice? Acá vemos dos requisitos para que nuestra ofrenda sea acepta al Señor. La número 1, disposición. Disposición, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, disposición.
Dar con entusiasmo. Ay, pero a mí me cuesta, sí. Seguramente que te cuesta, pero ¿sabes qué? Le cuesta a tu carne. Pero a tu espíritu no le cuesta. Lo que falta es que alimentes a tu espíritu con la palabra de Dios. Yo te invito a que esta palabra la leas una y otra vez en tu casa. Y así también muchas otras que hablan del dar. Ay, empiezan los pedigüeños. No, ningún pedigüeño. Nosotros, tú y yo somos los pedigüeños. ¿Sabes qué? Dame, Dios, dame, Dios, dame, Dios. A ver, con un dedo señalas diciendo pedigüeño y 3 te señalan diciendo que tú eres más pedigüeño. Así es. Pero aquí Dios nos está enseñando a dar para el que necesita. Entonces, ¿quién no quiere nuestra alma tacaña? Esos deseos malos del alma, esos son los que no quieren. Pero ¿qué tengo que hacer? Alimentar mi espíritu con la palabra de Dios, para que todo ese egoísmo salga y yo me ponga a pensar en el otro también. Al que necesita. Y entonces va a surgir el querer, el entusiasmo, porque allí está. Ahí está. Solo que está tapado con nuestro egoísmo. Saquemos, si entre sacar es lo precioso de lo vil, saca lo vil, esos deseos malos, y deja que lo precioso del amor al prójimo surja en tu corazón. Segundo requisito dice, dar de acuerdo a lo que se tiene. Dar de acuerdo a lo que se tiene. A Dios, hermano, no le interesa la cantidad, no la está mirando. Porque si tú quieres ser tacaño, mira, Dios va a levantar a uno generoso, 1000 veces generoso, para suplir la necesidad de otro. Pero a ti te está dando la oportunidad de ser bendecido dando. Pero lo que Él ve es esto del corazón. ¿Recuerdan a la viuda de Lucas, para los que toman nota, en el capítulo 21 del 1 al 4? ¿Recuerdan la viuda que se acercó a dar su ofrenda con sus 2 moneditas? Así, 2 moneditas escasas. Y estaban los ricos dando ahí montones, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién había dado más? La viuda. ¿Por qué? Porque los ricos que estaban pasando ahí estaban dando de las sobras. Pero la viuda con sus 2 moneditas daba todo lo que ella tenía. Dios ve el corazón. Dios ve la disposición. Ay, me salvé. Entonces voy a dar mis 2 moneditas. ¿Qué dijiste? ¿A Dios lo engañaste? No, mijito. No, mi hermano. No, mi hermana. Que dice la palabra, Dios puede ser burlado. Y muchos agarran este versículo para decir, según lo que uno tiene, yo tengo poquito, ahí está. ¿Será verdad? Estos hermanos de Macedonia dicen que daban más allá de sus fuerzas. Y mira lo que dice la palabra, verso 12, que hemos leído. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene. Según lo que uno tiene. Y Dios sabe qué es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir entonces? Que si el Señor nos bendice de esa bendición que nos da, entonces yo tengo que bendecir también a otro. Y no es que Dios quiera que yo me quede sin nada, pero de eso yo puedo repartir también y algo dar para el que tiene. Y si Dios me da en abundancia, pues le pregunto, ¿cuánto, Señor? Y de esa abundancia que el Señor me da, también abundantemente daré. Es de acuerdo a lo que uno tiene, no lo que no tiene. Y cuando dice de acuerdo a nosotros nos gusta irnos a no lo que no tiene, no tengo. Pero ¿cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Eres como esos ricos tacaños que daban lo que les sobraba? ¿O eres como esa viuda?
¿Qué disposición hay en tu corazón? Verso 13 al 15. De repente ya estoy pisando callitos, ¿no? Después ahí te pones un poquito de mentolcito, descansas, agüita, remojadita, tibiecita, pero es la palabra de Dios. Así que no me siento culpable de que esté pisando algunos callos, porque es la palabra de Dios. Dice verso 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Acá lo que se trata es de que hoy ayudo al que necesita. Más adelante, si yo paso necesidad, Dios verá que otro a mí también me ayuda. De repente la misma persona a la que he ayudado, más adelante me ayude a mí. Les cuento el caso de una amiga, mi hija, jovencitas todas ellas, una amiga de mi hija, que también es amiga de la familia, ¿no? Viene y me dice un día, yo estaba necesitándome hacerme una prueba carísima, y me dice, toma, para tu prueba. Tu hija me acompañó todos mis estudios. Yo no podía ir a lonchecitos, yo no podía ir a saliditas con los chicos, con las amigas de la iglesia, yo no podía. Pero ella siempre me llevaba, siempre. Mi hija sembró, yo coseché. Así que ni siquiera, no va a ser solo para ti, sino para los que tú amas. Dios va a ver la manera de que como tú estás ayudando, así si tú necesitas o tus seres amados necesitan, Dios les va a proveer. Porque eso es lo que pasó. Lo he vivido. Por eso puedo dar testimonio de que así es. Y yo me imagino jovencitas, yo sé que no se iban a grandes restaurantes para nada. Pero mi hija siempre la llevó, dice, a todas las saliditas que tenían las chiquillas, ¿no? En esa época. Y en el día de la necesidad, esa amiguita suplió mi necesidad, que no era cualquier salidita. Porque Dios es el que te va a proveer. Y eso es lo que quiere decir acá. Hoy tú le das a otro que necesita. Si un día tú necesitas, Dios verá de que otro también te dé a ti. Amén. Y entonces, así es el Señor. Así es su palabra. Su palabra nos enseña cómo es Él. Y Dios, como ya hemos leído, el que le da al pobre, le presta a Dios. Eso siempre le he escuchado a mi pastora decir, ¿no? El que da al pobre le presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Él nos va a suplir toda necesidad. Amén. Y quinto punto es dar los administradores de este servicio. Dar los administradores de este servicio. Verso 16 al 24 dice, vamos a ver cómo deben ser estos administradores, cómo deben ser los que trabajan en este servicio. Todos participamos en este servicio, porque damos, pero hay un grupo que se encarga de administrar eso que se da, eso que todos damos. Y dice, ¿cómo deben ser los administradores? Número 1, deben tener en el corazón la disposición.
Ya no solamente la disposición de dar, sino de servir en esa área. A ver, vamos a ver versos 16 al 17. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Vemos acá a Tito. Tito, él estaba deseoso de ir. ¿Por qué? Porque él tenía la disposición en su corazón. Pablo le da la indicación de hacerlo, pero él ya lo tenía, o sea, no era una orden que anda, que no. Él aceptó ese encargo, pero con mucho entusiasmo, con mucha alegría, ¿no? De servir a Dios en esta administración. Entonces, deben de tener en el corazón la disposición. Y en la nueva traducción viviente, el verso 16, dice así, verso 16 del capítulo 8, pero en la traducción, en la versión nueva traducción viviente dice, por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Dios había puesto en Tito ese querer, ayudar, administrar, ir, viajar, para ayudar a estos hermanos de recibir las ofrendas para Jerusalén. Él estaba deseoso, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que haber en un administrador de las ofrendas para ayuda de otros. Número 2, ¿cómo deben ser? Deben ser fieles en su servicio al Señor. Deben ser fieles en su servicio al Señor. Versos 18 y 19. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, ¿qué dice? Que debe ser fiel en su servicio. Dice que este hermano era alabado por la gente. Y la versión Dios habla hoy dice así, les envío a un hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias por lo bien que ha trabajado en favor del Evangelio. ¡Qué tremendo! O sea, hablaban de él bien, lo alababan porque había trabajado bien en favor al Evangelio. ¿Cómo tú sirves al Señor en el área que estés sirviendo? ¿Cómo lo sirves? ¿Con responsabilidad? ¿Con amor? ¿Con dedicación? ¿Cómo lo sirves? Uy, vamos a tener tal actividad. ¿Quién ayuda? Que no me miren. O aquí estoy. ¿Cuál es tu actitud de servicio al Señor en su obra? ¿Sirves al Señor con fidelidad? El que va a servir al Señor en la administración de las ofrendas tiene que ser una persona que es fiel en el servicio al Señor. 3, deben ser diligentes. Deben ser diligentes. Verso 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros, ¿no? Diligente, tiene que ser diligente, es decir, que atendía con amor, con ahínco, con celo las cosas del Señor, ¿no? Con prontitud, con solicitud. Él era muy diligente en el servicio al Señor. ¿Cómo somos nosotros? El que va a administrar este servicio de dar tiene que ser diligente. 4, deben ser de buen testimonio. Verso 23 dice,
En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, estas personas eran de buen testimonio. Su vida daba gloria a Cristo. Y me gusta como dice en la versión Dios habla hoy. Dice, honran a Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, dan honor a Cristo. Sus vidas, hermanos, es decir, que ellos, sus vidas eran de tal manera que la gente en ellos veían a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban la palabra de Dios a sus vidas, las enseñanzas de Cristo en sus vidas. Por eso daban gloria a Dios, gloria a Cristo, honraban a Cristo, daban honor a Cristo con sus vidas. Eran unos dignos representantes del Rey de Reyes. Tenían un buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué dicen los demás de ti? El que va a administrar este servicio de dar, el que administra estas ofrendas, tiene que ser de buen testimonio. Y 5, deben ser honestos. 20-21, versos 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces ellos tienen que ser honestos, que hacen las cosas bien, no solo delante de Dios. Dios sabe que yo soy honrado. No, delante de los hombres también. Es decir, con honestidad, con transparencia, rindiendo cuentas. Así eran estos hombres que estaban a cargo de este servicio de dar. ¿Y por qué? Como hemos leído en el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, ellos trataban de que todo sea claro para evitar la crítica, la murmuración, la censura. Así tienen que ser los administradores de este servicio. Hemos visto estas enseñanzas. 5 enseñanzas acerca del dar, que la palabra del Señor nos da. Y a veces nos duele todo por hablar de dinero. Sí, yo sé que sí, pero es necesario. Como dice Pablo, que él no se había negado a enseñar toda la palabra de Dios. Y así también nosotros tenemos que enseñar toda la palabra de Dios. Y hoy día estamos hablando de dar unas cuantas enseñanzas. El apóstol ocupa 2 capítulos. Hoy día hemos visto el 8. Y a la luz de la palabra del Señor acerca del dar para el que necesita, ¿se refleja en tu vida las características de una iglesia generosa? ¿Muestras el amor de Dios dando, es decir, ofrendando para el que necesita, como Dios mostró su amor para con nosotros, dando a su Hijo? Si has dejado de lado el servicio de dar, ¿estás dispuesto a retomarlo? ¿Estás dando, ofrendando de acuerdo a tus posibilidades? Si se necesitara, ¿tú podrías ser un administrador de las ofrendas a los necesitados según los requisitos que hemos visto que tienen que tener? Es tiempo de ser generosos. Dios sabe la situación que estamos pasando. Dios sabe nuestras posibilidades. Es tiempo de ser generosos.